El tema que vamos a abordar es la hipótesis o los supuestos de investigación. Vamos a definir primeramente qué es una hipótesis. La hipótesis es uno de los primeros pasos del método científico y la hipótesis va a ser el eje rector sobre el cual se va a direccionar todo el proceso de investigación. Una hipótesis es una idea que se plantea para explicar un determinado hecho o un determinado fenómeno o una situación y que intentamos comprobar o rechazar mediante la experimentación si se trata de una investigación con metodología cuantitativa o por otros métodos como la interpretación, el estudio de casos, si se trata de una investigación cualitativa. ¿Cómo plantear una hipótesis? Cuando nosotros queremos plantear una hipótesis o un supuesto de investigación, esto va a depender de el título o enunciado del estudio. Todo estudio debemos nosotros de establecer cuál es el título de nuestra investigación o con qué enunciado lo vamos a reconocer. Otro de los aspectos que debemos de considerar es el problema, o sea, el planteamiento del mismo y las preguntas que estamos determinando en ese planteamiento. El propósito, ¿qué queremos realizar? ¿Con qué finalidad estamos haciendo el estudio? Como les había señalado, las preguntas de investigación, tanto la pregunta general como las preguntas específicas o secundarias, debemos nosotros de considerarlas cuando queremos plantear nuestra hipótesis o nuestro supuesto de investigación. También el objetivo general y los objetivos específicos. Es decir, nuestra hipótesis debe de guardar o tener una congruencia con cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Las hipótesis se desarrollan tanto en los estudios cuantitativos como en los estudios cualitativos, aunque algunos autores señalan que en los estudios cualitativos muchas veces las hipótesis van surgiendo en la medida que se va desarrollando el proceso de investigación o al realizar el análisis de los resultados de ese proceso de investigación cualitativa. Sin embargo, bueno, siempre debemos de partir de una idea de qué queremos lograr o cuál es el supuesto del que partimos en nuestro estudio de caso o en nuestro estudio de investigación. Hay diferentes tipos de hipótesis y es necesario que las identifiquemos para que éstas tengan una efectividad, una guía de qué es lo que queremos resolver y hacia dónde vamos a dirigir nuestro proceso de investigación. En primer lugar, tenemos la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación son las proposiciones tentativas
porque todavía no las comprobamos, tentativas o las desechamos, acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. También tenemos la hipótesis nula. Las hipótesis nulas son proposiciones opuestas a la hipótesis de investigación. Son también proposiciones que establecen relación entre variables y sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Tenemos las hipótesis alternativas. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Son posibles alternativas entre las hipótesis de investigación y la nula. Estas nos ofrecen una descripción o una explicación diferente a las que nos proporcionan los tipos de variables anteriores, es decir, la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Y tenemos también las hipótesis estadísticas. Estas son las que transforman a partir de la aplicación de la metodología del proceso de investigación, y es la transformación estadística tanto de las hipótesis de investigación como de la hipótesis nula o de las hipótesis alternativas a partir de procesos estadísticos. ¿Sí? Por lo tanto, pues estas son proposiciones estadísticas que se van a obtener durante el proceso que estamos realizando. Las hipótesis de investigación, por lo tanto, son supuestos, son proposiciones, son oraciones que establecen un juicio de valor. Cuando son hipótesis verdaderas, entonces se establecen como H1, o cuando son falsas, entonces se establecen con los términos F igual a HO, o sea, hipótesis nula o falsa. Las hipótesis de investigación nos van a dar una respuesta anticipada o tentativa para resolver ese problema de investigación que nos hemos planteado. Son enunciados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una hipótesis. El aprendizaje colaborativo se relaciona con el pensamiento crítico. Estamos haciendo un planteamiento, un supuesto en donde tenemos dos variables, dos elementos principales. El aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico. Si se relaciona, entonces estamos hablando de una hipótesis de investigación. Si no se relaciona, estamos hablando de una hipótesis negativa. Y como lo ven ustedes, estamos elaborando a partir de ese enunciado un juicio de valor. ¿Por qué? Porque estamos señalando la relación que puede existir entre el aprendizaje colaborativo y el desarrollo en los estudiantes del pensamiento crítico, y eso es precisamente lo que en nuestro estudio tratamos de comprobar o de desestimar en el caso de que los resultados no estuvieran en relación entre el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Los tipos de hipótesis que tenemos en una investigación es la hipótesis de investigación,
la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o alterna. Ahorita vamos a dar ejemplos de ellos. Las hipótesis de investigación pueden ser hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales e hipótesis de causalidad. Y estas establecen el tipo de investigación que vamos a realizar, de la metodología que vamos a utilizar para comprobar si esa hipótesis realmente la podemos comprobar o desestimar en nuestro proceso de investigación. La hipótesis descriptiva se caracteriza porque presentan una sola variable y también presentan un solo dato. Un ejemplo de este tipo de hipótesis es las expectativas de aprobación anual de los alumnos de la escuela X oscila entre el 85 y 90%. Aquí hay una sola variable, que es las expectativas de aprobación anual. Esa aprobación anual sería la variable que vamos a tratar de comprobar y el dato que se establece es entre el 85 y el 90%. Después tenemos la hipótesis correlacional. Las hipótesis correlacionales se caracterizan porque presentan dos variables, es decir, en este tipo de hipótesis se van a relacionar o asociar dos o más variables. Un ejemplo de ella sería la inteligencia se asocia con el rendimiento escolar. Otra hipótesis, otro ejemplo de este tipo de hipótesis es: existe relación entre motivación y aprendizaje. Aquí tenemos las dos variables, inteligencia en el primer ejemplo, inteligencia es una de las variables y la relación que guarda con el rendimiento escolar. Vamos a comprobar si efectivamente la inteligencia está asociada con el rendimiento escolar. Y en la otra hipótesis, si hay una relación entre motivación y aprendizaje, es decir, entre las dos variables que van a determinar los estudios. Y finalmente tenemos la hipótesis de causalidad. Recuerden que este es otro tipo de hipótesis de investigación. La hipótesis de causalidad se caracteriza porque presentan la variable independiente y la variable dependiente. Y vamos a tratar de probar la relación causa-efecto entre las dos variables. Ejemplo de ella sería: la desintegración familiar provoca un bajo rendimiento escolar. La variable independiente es desintegración familiar y la variable dependiente es bajo rendimiento escolar. Otra hipótesis de causalidad sería: el bajo rendimiento académico influye en la deserción escolar. La variable independiente sería rendimiento académico y la variable dependiente es deserción escolar. Entonces, aquí lo que vamos a establecer es esa relación entre la variable dependiente, entre la causa sería el rendimiento académico, y la
el efecto sería deserción escolar en el caso de la segunda hipótesis. Y tenemos las variables, las dimensiones y los indicadores. Son aspectos muy importantes que a través del planteamiento del problema vamos a establecer y tenemos que conocer y saber operacionalizar las hipótesis de investigación y las variables. Las variables que sabemos que determinan qué se quiere estudiar. Y aquí es muy importante manejar los conceptos que están establecidos en las variables. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema. Las actitudes de los docentes en el proceso de inclusión educativa. Las dimensiones son variables que se encuentran en esta hipótesis y en el manejo de los conceptos que se establecen en cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, los conceptos serían actitud hacia la inclusión y actitud a la formación del docente para desarrollar una cultura de inclusión. Otro de los elementos de la variable son los indicadores. Los indicadores son las unidades que nos permiten medir las variables. Por ejemplo, el nivel de inclusión que hay en una institución o sería el número de cursos de actualización que realiza un maestro sobre el proceso de inclusión. Después tenemos los alcances, que pueden ser un alcance descriptivo, un alcance correlacional o un alcance explicativo. Y aquí tendríamos el tipo de investigación que vamos a realizar. Tenemos la clasificación de las variables que pueden ser según su complejidad. Y según la complejidad, las variables pueden ser simples o complejas. Según la naturaleza de las mismas, pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Y según la función, pueden ser hipótesis relacionadas con el desempeño que se tiene al realizar el proceso de investigación. Para establecer la congruencia que existe en la hipótesis de investigación y las variables, podemos elaborar una matriz de consistencia. La matriz de consistencia es un instrumento que nos va a ser de gran utilidad, ya que a través de este proceso nos va a permitir evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables, las dimensiones, el método, el diseño de investigación, la población y la muestra de estudio. Entonces vean cómo cuando realizamos este ejercicio de operacionalidad de nuestras variables, o mejor dicho, de consistencia de estos instrumentos, nos va a permitir determinar el proceso que estamos realizando y cuál es el consecuente de las mismas. Los aspectos que podemos establecer en la matriz de consistencia pueden ser los aspectos que comprende precisamente ese capítulo 1, es el título de la investigación, el problema de investigación, la pregunta de investigación,
el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis de investigación o el supuesto y las variables dependientes y la variable independiente. En un segundo recuadro vamos a poner el enunciado. ¿Cuál es el título de nuestra investigación? ¿Cuál es el problema que estamos investigando? Y así llenar ese recuadro con cada uno de esos enunciados. Y una tercera columna en donde establecemos los verbos que estamos utilizando en cada uno de estos aspectos que estamos realizando en esa matriz de consistencia. Y después, bueno, ya tenemos desarrollada esa matriz de consistencia en donde establecemos, este está en sentido horizontal, el problema de investigación, los objetivos de investigación, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Nuestra hipótesis de investigación, las variables de investigación, tanto las variables dependientes como las variables independientes, y cuáles son los indicadores de cada una de ellas. Y después la metodología que vamos a utilizar en cada una o para determinar cada una de estas variables según el tipo de estudio que estemos realizando. Aquí, como aún no se entra al proceso metodológico, entonces quedaría nuestra matriz de consistencia hasta la parte que se considera las variables de investigación de acuerdo a la hipótesis que hemos planteado, ¿sí? Este tipo de ejercicios son de mucha utilidad porque nos permiten verificar la consistencia que tiene nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? Aquí tenemos, el mismo cuadro de consistencia ampliado. Bueno, pues eso es todo y ojalá que empiecen a realizar este tipo de ejercicio con la finalidad de que ustedes vayan verificando el proceso de investigación y si hay congruencia entre cada uno de los elementos que conforman el capítulo 1. Gracias.